Vamos a esta hora a abordar y a conversar sobre todas las repercusiones que ha provocado el reportaje a fondo exhibido por nuestro departamento de prensa ayer en la edición central de Chilevisión Noticias. Y esto tiene que ver con las repercusiones del caso de Bernarda Vera. Ella, al comienzo de la dictadura, fue incorporada a la lista oficial de detenidos desaparecidos. Y su nombre apareció en el informe RETIC también, después como una de las 1.162 víctimas, y cuyo paradero hasta ahora sigue siendo un misterio. ¿Qué es lo que mostró el reportaje exhibido anoche por nuestro canal? Que había información desde el año 2007 en primera instancia y después, durante sucesivos años, que venía planteando que Bernarda Vera Contardo estaba en diferentes ubicaciones, pero que no estaba en calidad de detenida desaparecida, sino que ella estaba inicialmente en Europa y luego en Argentina. Esa información, también lo exhibió nuestro reportaje, habría sido puesta a disposición de las autoridades pertinentes. Estamos hablando de la ministra en visita que llevaba el caso incluso, pero con intentos que no avanzaron en poder hacer justicia y poder también establecer si era real o no esta información. Sin embargo, uno de nuestros equipos, encabezado por Luis Narváez y Florencia Valenzuela, viajó a Argentina a chequear esta información y contactaron a una mujer que sería Bernarda Vera Contardo. Por lo tanto, de esa manera habrían constatado que ella estaba viviendo en ese lugar, y que habría tomado esa decisión de seguir con su vida en Argentina como una decisión consciente y sin dar mayores explicaciones, sobre todo cuando nuestro equipo le preguntó respecto de por qué todavía acá en Chile aparecía como detenida desaparecida. Vamos a revisar precisamente el momento en que Florencia Valenzuela llega hasta esta localidad ubicada cerca de Mar del Plata, en Argentina, y conversa con quien sería Bernarda Vera Contardo. Señora Bernarda. Sí. Hola, ¿cómo está? Yo soy de Chile, periodista de Chilevisión, de un canal de Chile. Quería ver si podía hablar con usted para saber de su historia. ¿Pero podemos hablar sin cámara? Solamente queremos hablar con ella, que nos cuente su historia. Es que estamos haciendo un reportaje sobre su caso. Entender solamente por qué figura como una detenida desaparecida. Están pasando por encima de las personas. No, pero podemos conversar sin cámara. La policía. Así es simple. Bueno, la persona que señala que va a llamar a la policía, que considera que cuando le hacen esta pregunta están pasando por encima del derecho de las personas, es su hijo, y con quien viviría en esta localidad de Mar del Plata, en Argentina. Y aquí lo que llama la atención es que nadie se quiso referir a este tema. Bernarda Vera no quiso concedernos una entrevista, pero sí responde al nombre, por lo menos cuando la intercepta Florencia, que además nuestro equipo estuvo haciendo un seguimiento del lugar donde ella estaría viviendo. Tampoco quiso conversar con nosotros su hijo, pero aquí llama la atención porque este es un caso conocido en nuestro país. Y también aparecía en este reportaje Sandro Gaete, que es ex detective de la Policía de Investigaciones, fue jefe de la Brigada de Derechos Humanos y estuvo en el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, fue ex coordinador del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos y quien renunció a mediados del año pasado precisamente motivado por el caso de Bernarda Vera. Estamos precisamente con Sandro Gaete, aquí en el estudio. Muchas gracias, Sandro, por venir a Contigo en Directo. Hola, buenas tardes, Karina, gracias por la invitación. Sí, aquí aparece este caso donde habríamos dado con el paradero de Bernarda Vera, ¿no? Pero este es un caso que usted en particular conoce hace muchos años, ¿no? Desde que surgieron las primeras informaciones. Mira, el caso específico de Bernarda Vera, su residencia en Argentina en particular, lo conocimos en el programa de Derechos Humanos en el marco de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda. ¿Y eso en qué año fue? Y eso fue el año, yo creo que los primeros 3 meses del año 2024. Perfecto. O sea, hace más de un año, ¿no? Hace más de un año. Y en esa ocasión, como metodología de trabajo, nosotros implementamos la reacción de una minuta.
Entonces se le designaba un caso a investigar a uno de los analistas que estaban contratados para realizar esas funciones. El analista concluía con su informe con una minuta. ¿Y ese analista qué concluyó? En esa minuta, disculpa, ¿sí? Pascal Bonnefoy, que fue la analista que hizo esta investigación, concluye que hay antecedentes concretos que dan cuenta que la señora Bernarda Vera está viva. Hasta ese minuto no sabíamos si habían algunos datos que daban cuenta de su permanencia en Suecia y después de su viaje a Argentina, pero el lugar preciso se desconocía. Ahora son antecedentes que eventualmente son constitutivos de delito. Claro, acá hay el cobro de una pensión, ¿cierto? Que la cobra su hija, quien quedó en Chile y quien la ha buscado durante todo este tiempo, ¿no? Hay que ser presente en el tema de la calificación, Karina. Uno siempre tiene que tener en mente que los procesos de las comisiones de calificación en Chile fueron bastante austeros, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? En condiciones bastante difíciles. Veníamos saliendo, ¿cierto?, de la dictadura. Sí. Nuestro país tiene el compromiso de buscar a sus víctimas, de tratar de llegar a hacer justicia, buscar la verdad con lo sucedido. Pero las condiciones del país, ¿cierto?, en plena transición no eran las mejores. Entonces, a partir de ahí, uno puede entender que en investigaciones de esta naturaleza, donde se presentan miles de casos, puedan haber 1, 2, 3, 4, 5 errores en el proceso de calificación. Ya, pero usted resaltaba el compromiso de buscar a las víctimas, que desde el retorno a la democracia siempre ha existido. Yo no creo que haya habido un gobierno desde la vuelta a la democracia que no haya tenido compromiso, quizás uno con mayor fuerza, con menor fuerza, pero todos reafirmando la voluntad del gobierno de turno de por lo menos seguir el curso de la vía judicial, ¿no es cierto? ¿Por qué si este gobierno en particular ha demostrado y se firmó un compromiso de búsqueda y de rebúsqueda, ¿no?, de asignar nuevos recursos, lo firmó el presidente Boric? ¿Por qué cuando ustedes reciben esta información en esta minuta respecto de que Bernarda Vera podría estar viva, no se sigue adelante con esa investigación? Hay dos cosas. Primero, la investigación al interior del programa de Derechos Humanos continuó. Ya. Ahora, lo que yo discrepo de la decisión que tomaron las autoridades en el programa de Derechos Humanos y en el Ministerio de Justicia, primero hay que dejar claro que el Plan Nacional de Búsqueda está a cargo, según su diseño, del Ministro de Justicia. Ya. Y el encargado de la implementación es el Programa de Derechos Humanos a través de su actual jefa, Paulina Zamorano. Esas son las autoridades más importantes que tiene el diseño del Plan Nacional de Búsqueda. Lo que tú hacías mención, esta investigación extrajudicial continuó en el programa, pero lo que yo discutí al interior del programa y se lo expuse al ministro Cordero, como después lo podemos comentar, era la necesidad de judicializar estos datos. ¿Por qué? Porque es distinto trabajar en una organización del Estado, ¿cierto?, con recursos limitados, que no tiene la capacidad que eventualmente puede tener el Poder Judicial, las policías, a través de Interpol, de hacer una búsqueda de mayor alcance. Y además, para darle formalidad también a todo el proceso, me imagino que ustedes habían hecho al interior del programa de Derechos Humanos, o sea, que tuviera una repercusión en la justicia. Claro, ¿no? Es que a eso se apunta, se apunta a que haya verdad y justicia. Entonces, era lo más lógico. Además, yo lo recuerdo, tengo formación de detective, por lo tanto está en mi ADN eso de tomar conocimiento de hechos constitutivos de delito y denunciarlo al tribunal. Entonces, ese fue el problema. Ya, pero esa conversación que usted tuvo con el ministro Luis Cordero, ¿había alguien más? ¿Estaban los dos? Fue una reunión. ¿Qué le contestó el ministro? Tuvimos problemas de clima laboral y de cómo se tomaban las decisiones al interior del Plan Nacional de Búsqueda. Ya. Yo, en estricto rigor, mi función era jefe de los analistas. Yo entré a trabajar en la Subsecretaría de Derechos Humanos el año 2007 a cargo de un equipo de búsqueda de detenidos desaparecidos. Después de diversos cambios internos, se promulga el decreto del Plan Nacional de Búsqueda, ¿cierto? Y se nombra la figura de un coordinador del Plan Nacional de Búsqueda que quedó a cargo de Juan Mena.
y yo quedé a cargo del equipo de análisis. Por una parte, a mí me servía porque me liberaba de labores administrativas propias de la burocracia estatal, ¿cierto? Ya. Y me dejaba a cargo solamente. O sea, usted estuvo de acuerdo con esa. Yo estuve de acuerdo. Ya. Haciendo presente que quien pasaba a ser mi jefe no podía intervenir en decisiones técnicas, que eran, en estricto rigor, la investigación de los casos que teníamos a nuestro cargo. O sea, tratando de que quedaran claras las funciones y los roles de cada uno. Exactamente. ¿No? Fue la primera reunión que sostuvimos. Yo dije, perfecto, ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente en que nombren a un coordinador nacional del plan de búsqueda, claro, pero el trabajo de investigación y análisis sigue a cargo mío porque soy la persona que, es malo que yo lo diga, pero por la experiencia de trabajo que tengo, mayor conocimiento sobre estas materias tenía en el programa de Derechos Humanos. Claro que sí. Entonces, en eso... Ya, ¿y en ese marco se da esta conversación con el ministro? No, eso fue previo a esta conversación. Ya. En el marco de la implementación del plan, esto de limitar nuestras áreas de competencia se fue... diluyendo y... Hubo cosas que a mí en personal no estaba de acuerdo, como esta situación en particular. Perfecto. Entonces, y además temas de estrictamente laborales. Por ejemplo, había una analista que ganaba la mitad del sueldo que ganaba un varón que cumplía la misma función. Entonces, claro, en un gobierno feminista era feo que tuviésemos esas diferencias. Otro analista que ganaba la mitad de lo que ganaban sus otros compañeros. Entonces, a partir de ahí se le pide al ministro una reunión para que resolvamos estos temas. Y en esa reunión usted le plantea al ministro la necesidad de traspasar esta minuta que señalaba que Bernarda Vera estaba viva y estaba en Argentina a la justicia. En esa reunión, parte de la reunión, ¿cierto?, en la oficina del ministro, en el privado, ¿cierto?, en la oficina privada del ministro, está Paulina Zamorano, que es la jefa del programa de Derechos Humanos, no recuerdo el nombre de quién era su jefe de gabinete, el ministro, y partimos hablando de los temas laborales, ¿cierto?, que estaban trayendo complicaciones a la mejor implementación que teníamos del plan. Termina esa conversación y yo planteo dos temas que eran vitales de suma importancia y que podían significar un grave perjuicio a lo que estábamos haciendo en el Plan Nacional de Búsqueda. El primero, se había resuelto contratar a la empresa Anholster, que no tenía la capacidad técnica para implementar análisis con la ayuda de inteligencia artificial, como veníamos trabajando con el Grupo Milenio de Datos. Ya. Y ese trabajo perjudicaba directamente lo que estábamos haciendo nosotros los analistas. Pero vamos específicamente al caso de Bernarda Vera. Que era grave, ¿por qué? Porque nos iba a obligar a seguir revisando hoja por hoja en un PDF sin la ayuda de inteligencia artificial. Y lo segundo, yo planteo el tema de Bernarda Vera, ¿por qué? Porque sabíamos que esta situación en algún minuto se iba a filtrar, porque eran muchas personas, no solo al interior del programa de Derechos Humanos. ¿Que sabían de esto? Que sabían que Bernarda Vera formó parte de la columna del MIR que iba arrancando de la represión de los militares por Liquiñe, en el Tume, y arrancó a Argentina. Había muchas personas que sabían que ella llegó viva a Argentina, claro, y que en Argentina se integró a la lucha guerrillera en la zona de Tucumán. ¿Y qué le dijo el ministro cuando usted le plantea que estos antecedentes tienen que pasar a la justicia? Primero, él estaba sorprendido porque yo tenía conocimiento primero del contrato de Anholster y en segundo lugar del caso de Bernarda Vera. Y a él le preocupó las filtraciones. Y a partir de esa reunión, este dato es importante porque a lo mejor le puede servir de ayuda al ministro para recordar el contexto de esta reunión. Sí, porque parece que hoy día no lo recuerda, ¿no? Sí, parece que no lo recordó. A partir de esa reunión hubo cambios en los contratos de trabajo de quienes éramos del equipo analista. Nos modificaron la cláusula de confidencialidad. Entonces, esa cláusula... O sea, no solo le preocupó que se fuera a filtrar que existían estos antecedentes sobre que Bernarda Vera estaría con vida en Argentina, sino que además les pusieron una cláusula de confidencialidad para que ustedes no contaran. Para que nosotros mantuviéramos el secreto. Entonces, esa cláusula de confidencialidad, yo le quiero recordar al ministro... ¿Fue en esa reunión? Que fue en esa reunión y tiene nombre y apellido, Bernarda Vera. Ya, vamos a ver precisamente lo que contestó hoy día, después como repercusión de este reportaje a fondo que exhibió nuestro departamento de prensa anoche en la edición central, el ministro Luis Cordero.
La primera noticia que tuve de esto fue cuando la investigadora Pascal Bonnefoy señala que el relato no es consistente en mayo del 2024 y a partir de ese momento se empiezan a enviar los oficios. Yo desconozco si el Estado de Chile, o por lo menos en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, no existen antecedentes de que esa información se conociera por parte del Estado de Chile a partir del 2007. Hay muchas víctimas no calificadas, o que bien sus calificaciones fueron rechazadas en el contexto de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y que luego, producto de la construcción de trayectorias, se ha podido detectar que existen errores. Hay antecedentes sobre ese punto. De las personas que originalmente fueron calificadas, hay muchas otras que han sido calificadas con posterioridad. Y la manera en que han terminado siendo calificadas con posterioridad es producto de sentencias judiciales. La información que existe sobre el caso de Bernarda Vera es producto del trabajo de investigación que se ha desarrollado en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, cuya investigadora a cargo de este caso en particular no es Sandro Gaete, es la periodista y académica de la Universidad de Chile, Pascal Bonnefoy, que Sandro Gaete conmigo jamás ha conversado de este tema. ¿Se le olvidó la reunión? Sí, se le olvidó la reunión. Bueno, qué lástima que el ministro no recuerde, pero tal vez si hacemos presente que a partir de esa reunión, de esa conversación sobre estos dos temas en particular, Anholster y Bernarda Vera, a los analistas del programa de Derechos Humanos nos incluyeron una nueva cláusula de confidencialidad, y eso es tan fácil como revisar en los contratos el momento que se en que firmaron. fue. Claro. Ahora, y el otro detalle, disculpa Karina, ¿sí? Le quiero decir al ministro que respecto a Pascal Bonnefoy, yo era el jefe de los analistas, por lo tanto era el jefe directo de Pascal. De ella, claro. Y además el relato que hace el ministro de lo previo, hasta la parte, antes de que diga que nunca tuvo una reunión personal con usted, pero el relato previo coincide absolutamente con lo que estábamos conversando, en términos de los tiempos, en términos de quién investigó, quién hizo la minuta. Lo que a mí me faltó, quizás como pregunta al ministro, es por qué no fue partidario de que esta información llegara a la justicia, ¿no? Yo creo que ese es el tema fundamental, más allá de lo que el ministro recuerde o no recuerde. Porque desde el año pasado podría haberlo hecho hasta ahora. Porque el tema es el siguiente, el ministro de Justicia no está para calificar si una situación que tiene antecedentes que eventualmente pueden constituir delitos se investiga o no. Eso le corresponde al Poder Judicial. Hay una separación de poderes que lamentablemente, al parecer, el ministro tampoco recuerda con claridad. En este caso, lo que debió hacerse desde la primera minuta es poner esos antecedentes a disposición del tribunal. Para que fuera la justicia la que dijera. Para que fuera la justicia la que hiciera el trabajo que hizo Chilevisión, que hicieron los periodistas de Chilevisión, que la lograron ubicar. Eso le quería preguntar ahora. No sé si usted en calidad, yo me imagino que sí, en calidad de jefe de Pascal Bonnefoy, ¿sabe cuánto se demoró ella en chequear esta información? Mira, ¿O en hacer la minuta completa? A ver, ella empezó a trabajar, según recuerdo, en marzo del año 2024. La primera minuta debe haber sido redactada en mayo de ese mismo año, como bien dice el ministro. Y eso es fácil de comprobar porque está la trazabilidad de los correos electrónicos. Debe tener un registro. Eso existe y eso se puede pedir vía ley de transparencia. Pero esa no es la minuta final. Esa no es la minuta, es la primera minuta. Pero en esa primera minuta se encienden todas las alertas de que esta mujer está viva. O sea, en un mes. En 2 meses. En 2 meses de la revisión documental que pudo hacer Pascal Bonnefoy, y que además se contactó con un hermano sueco un hermano en Suecia de Svante Grande, que es un internacionalista que se unió a la lucha del MIR y posteriormente se fue a Argentina, y a ese equipo se unió Bernarda. Pero aquí llama la atención cómo es que se hace esta investigación en corto tiempo y aún así no se traspasan los antecedentes a la justicia. Ahora, lo otro, ¿a usted le consta que estos antecedentes se manejaban desde el año 2007? Sí, me consta porque yo soy investigador, yo estoy contratado en la Subsecretaría de Derechos Humanos como investigador y analista. ¿Todavía contratado? No, estaba contratado en esa época, ese era mi trabajo. Yo tomo conocimiento de la minuta de Pascal.
porque me la entrega a mí. Yo soy uno a los que va dirigida al jefe el coordinador del Plan Nacional de Búsqueda y a mí como jefe del equipo de analistas. Perfecto. Y por la experiencia además que yo tengo en estas materias. Y lo primero que yo hago es hablar con actores relevantes del mundo de los derechos humanos que han estado vinculados al MIR. Entre ellos hablo con la actual coordinadora del Plan Nacional de Búsqueda, Magdalena Garcés, que en esa época trabajaba como abogada, litigando particularmente causas de derechos humanos. Ella tiene un doctorado sobre víctimas del MIR. Ya. Yo me junto en un café y le digo, Magdalena, tomamos conocimiento de una persona del sur que está calificada por la Comisión Rettig como víctima de desaparición forzada y al parecer estaría viva. Y ella me responde, sí, efectivamente, esa mujer está viva. Ella trabajó antes, el 2007 estaba trabajando como abogada del programa de derechos humanos. ¿Del gobierno? Del gobierno. ¿Y sabía entonces? Y sabía, el año 2007, ella fue abogada litigante por el programa de derechos humanos encargada de las causas del sur de Chile. Entonces hubo un sobreviviente de ese equipo que le comentó a Magdalena Garcés ya el año 2007. Ahora la pregunta entonces es mucho más atrás, Sandro. ¿Por qué el año 2007? Karina, tú recordarás que el año 2007 el ministro Alejandro Solís investigó los casos de falsos detenidos desaparecidos. Claro. Entonces, en ese marco, al interior del programa de derechos humanos, según lo que a mí me dice Magdalena Garcés, yo estoy repitiendo lo que ella me contó, se discutió este tema y se resolvió no denunciarlo porque no consideraron apropiado que el programa de derechos humanos que está defendiendo a las víctimas y sus familiares estuviese denunciando una situación de esta naturaleza. Pero ya, la pregunta que me queda a mí es, si no lo denunciaba el programa de derechos humanos del gobierno, ¿quién lo denunciaba si el resto no tenía la información? De hecho, no lo denunció el programa, en particular Magdalena Garcés el año 2007, y no lo denunció nadie, sino que hasta ahora. Hasta ahora. La cantidad de años que han pasado, y hoy día también la pregunta es por qué las autoridades de la época no lo denunciaron. ¿O qué tiene el caso de Bernarda Vera que hace que en el año 2007, teniendo el antecedente de que ella estaba viva, no se denunció y ahora tampoco? Yo puedo, y me cuesta a mí, yo insisto, yo tengo una formación en que todo hecho constitutivo de delito se denuncia y es un tribunal de la República el encargado de investigar si esos antecedentes son verídicos. Porque usted además trabajó antes como jefe del programa de derechos humanos de la Policía de Investigación. De la Policía de Investigación. Y por lo tanto usted tenía vinculación directa con los magistrados que trabajaban de esa manera, que era lo lógico, ¿no? Y además el programa de derechos humanos es parte en las causas. Es parte en la causa que se está abierta por Bernarda Vera en el sur. Entonces, ¿por qué tardar tanto? Si el papel del programa no es hacer una investigación que termine entrevistando a Bernarda Vera y ahí lo denuncio, no. Eso entreguémoselo al Poder Judicial, que el Poder Judicial tome las medidas necesarias porque va a contar con mayores medios. Y yo, así como los periodistas de Chilevisión lograron ubicarla, yo estoy seguro que si hubiese tramitado esta solicitud vía Interpol, la policía argentina hubiese llegado también en el corto plazo a la casa de Bernarda Vera con una orden de un tribunal chileno, ¿cierto?, solicitando, ¿cierto?, su identificación o notificándola que tiene que declarar en una causa en Chile. Ahora, la pregunta es por qué nuestra policía tuvo los primeros indicios, nuestro programa de derechos humanos tuvo los primeros indicios. ¿Usted está seguro que la policía argentina habría dado con el paradero de Bernarda Vera? Pero ¿por qué las autoridades no van más allá? Es una pregunta que debiese responder el ministro. Yo cada vez que insistí al interior del programa que esto lo teníamos que denunciar, la respuesta fue: es una decisión de la autoridad y la autoridad está estudiando los antecedentes. Entonces, en estricto rigor, estudiaron los antecedentes hasta que Chilevisión logró ubicarla en Argentina. Y con posterioridad, cuando eso se filtró, ¿cierto?, hicieron la denuncia al tribunal. Entonces, si tú me preguntas, yo soy de la opinión que no existía ningún interés en que esto judicializara. Y que apareciera ante la opinión pública tampoco, ¿no? Que Ahora uno puede entender el daño que causa, pero yo insisto en lo siguiente, o sea,
pueden haber 7 u 8 casos de detenidos desaparecidos calificados erróneamente. En algunos casos por errores y en otros porque hubo fe de los familiares que presentaron casos sabiendo que la situación era distinta en búsqueda de un beneficio económico. Pero en este caso específico, la familia ignoraba por completo lo que había sucedido. La hija que ella tenía acá y que la seguía buscando, ¿no? Ahora, Sandro, por último, ¿usted tiene antecedentes respecto de que haya otros casos similares? Mira, yo puedo decir que la historia nos da, yo insisto en lo siguiente, los procesos de calificación en las que trabajaron las comisiones de verdad fueron sumamente complejos. Y en esa complejidad, eventualmente, ¿cierto?, se pueden haber cometido errores que están bajo el margen de error de cualquier tipo de investigación. Claro, pero no, mi pregunta apunta a casos que el gobierno sepa o que las autoridades sepan que son personas que están vivas y que se informaron como detenidos desaparecidos y aún así no los hayan informado a la justicia. ¿Hay otro caso igual? Espero que no, Karina, o sea, sinceramente espero que no. Sandro, le queremos agradecer que haya venido contigo en directo, sobre todo para profundizar, ¿no es cierto?, todas estas interrogantes que se abrieron a partir del reportaje a fondo de nuestro departamento de prensa.